Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Será expuesto por el comisionado Guerra Fort y es el que se identifica con el número RRA 115/18, interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República. Si es tan amable. Gracias, nuevamente. Bueno, en particular solicitó la PGR la versión pública de los contratos y en general de cualquier documento relacionado con la contratación de cualquier software, licencia o herramienta tecnológica desarrollado por la firma NSO Group o alguna de sus filiales o subsidiarias. En respuesta, el sujeto obligado señaló que la información requerida era reservada en términos del artículo 110, lo cual primero nos dice que se hace reservada, pues si se tiene la información. 110 de la ley en la materia de considerar que se actualiza la hipótesis previstas en la fracción primera por comprometer la seguridad nacional, fracción 5 por poner en riesgo la seguridad y la vida de las personas, la fracción séptima porque obstruye la persecución de delitos, la fracción octava al considerar que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos en un proceso deliberativo, y la fracción 13, ya que otra la Ley de Seguridad Nacional considera con este carácter la información, señalando de manera general que lo requerido contiene elementos que permiten establecer el procedimiento de especificaciones técnicas útiles utilizadas en las labores de inteligencia de dicho sujeto obligado, lo que potenciaría una amenaza a las mismas en caso de darse a conocer. Bueno, el recurrente presentó un recurso de revisión ante nosotros, donde se inconformó con la reserva de la información, señalando sustancialmente que la respuesta del sujeto obligado vulneró su derecho al acceso a la información pública, ya que se reservó la totalidad de la misma, siendo que pidió versión pública, y además el sujeto obligado omitió considerar el alto grado de interés público que conlleva lo requerido. Durante la tramitación ya del recurso de revisión, tuve acceso, un servidor, de forma personal, al contrato para la adquisición del sistema para la realización de actividades sustantivas celebrado por la PGR y el grupo Tech Bull, que fue el que se nos puso a disposición, el cual pues, evidentemente consideramos que es alguna filial o subsidiaria de quien se solicitó, de NSO Group, ya que se pidió de ese grupo o de sus filiales. O algunas filiales en una audiencia. Y en el análisis del contenido de este contrato, pudimos concluir que diversos rubros del documento tratan de cuestiones generales, como es el objeto general del contrato, las declaraciones de las partes, importe total y precio unitario, anticipo, amortización, forma y lugar de pago, impuestos, vigencia, lugar de entrega del bien, garantía, obligaciones del proveedor y del sujeto obligado, restricción de transferencia de derechos y obligaciones, modificación del contrato, controversias, legislación aplicable, terminación anticipada o la pena convencional, y estos deberían ser públicos, por lo cual la reserva total del documento, desde su punto de vista, fue incorrecta por parte de la PGR. No obstante, por lo que hace a nombres de servidores públicos de la PGR, determinamos que es posible poner en riesgo su vida o su integridad física, ya que son personas que utilizan el sistema contratado para la investigación de delitos cometidos por la delincuencia organizada, y en este sentido estuvimos de acuerdo en que estos sí deben clasificarse conforme al artículo 110, fracción quinta de la ley de la materia. De igual forma, determinamos que las especificaciones técnicas del equipo en cuestión, así como de procedimientos relacionados con su operatividad, son clasificados en términos del artículo 110, fracción primera de la ley en la materia. Por lo anterior, el sentido que les estoy proponiendo, señores comisionados, es modificar la respuesta otorgada por la PGR, instruyéndole lo siguiente. 1. Entrega al particular el contrato para adquisición de software, licencia o herramienta tecnológica desarrollada por la firma NSO Group o por alguna de sus filiales, que ya vimos cuál es el que tiene, que nos pusieron al alcance, y su anexo, en donde únicamente podrá proteger y reservar
¿sí?, o manejar como información confidencial las especificaciones técnicas del equipo en cuestión, así como los procedimientos relacionados con su operatividad en términos del artículo 110, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, nombres, cargos y firmas de aquellas personas físicas que participaron en la contratación y que tienen conocimiento privilegiado, concreto y específico sobre procedimientos, métodos, especificaciones técnicas, tecnología y equipo que se utiliza para la generación de inteligencia en términos de la causal prevista en el artículo 110, fracción quinta de la ley y la materia. Considera pertinente exponer el presente recurso, ya que da cuenta de la importancia que sigue teniendo para la ciudadanía el conocer todo lo relacionado con las adquisiciones que hace el gobierno federal de este tipo de herramientas tecnológicas, la cual estuvo controvertida por su utilización. Y si esta fue de manera invasiva de la esfera jurídica de los ciudadanos o cumplió con su deber específico. Lo anterior tomando en cuenta que el Estado debe realizar actividades de inteligencia, sin embargo, estas deben de tener límites, atendiendo a elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en cada uno de los casos para el acceso a la vida privada de las personas por parte del Estado. Entendiendo a estos elementos como la legitimidad del Estado para realizar esta actividad como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido. La falta de un medio alternativo menos lesivo a la obtención de información para satisfacer el interés público y que el equilibrio entre el perjuicio de la privacidad de los individuos y el beneficio a favor del interés público para llevar a cabo la inteligencia en contra de grupos organizados de la delincuencia sea mayor, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a las personas. Por otra parte, es necesario señalar que con independencia de la relevancia de la materia que versan los contratos de los sujetos obligados, son eso, al final del día, contrataciones públicas y los sujetos obligados deben acostumbrarse como parte de su devenir cotidiano a dar cuenta del ejercicio de los recursos públicos en cualquier materia que se aplique, pues es el dinero de la ciudadanía y éste tiene el derecho humano de conocer la información relacionada con el ejercicio de estos recursos públicos. Lo anterior, desde luego, resguardando, como lo hicimos lo estamos proponiendo en esta resolución, la información que pueda poner en riesgo o en peligro la vida de personas o los datos técnicos de los que se adquieren de ahí, que la ley en la materia prevea la posibilidad de otorgar acceso a la información en versión pública con la finalidad de encontrar un equilibrio entre el poder garantizar el derecho humano al acceso a la información y la tutela de bienes jurídicos con seguridad de personas y persecución de delitos. Quiero decir que hay ya diversos precedentes en este pleno, en los cuales ya en diversos recursos este pleno, bueno, una conformación anterior de 7 comisionados, ha ordenado, digamos, la entrega de este tipo de contratos a la propia PGR, siempre, evidentemente, en versiones públicas. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.